Queridos estudiantes, hoy estudiaremos la democracia en Bolivia. Les habla su profesor Tobías Mamani Flores. Vamos a ver cada uno de los puntos que corresponden al estudio de la democracia en nuestro país. Democracia neoliberal. ¿Por qué recibe el nombre de democracia neoliberal? Ya que es una corriente del liberalismo. Cuando hablamos de neo, indicamos que es nuevo, y cuando decimos neoliberal, un nuevo liberalismo. Resulta que después de las dictaduras militares, tenemos el retorno de la democracia en nuestro país. Estudiamos anteriormente las acciones que se tomaron dentro de este periodo histórico que llamamos dictadura militar. Después de un largo trecho de lucha, el país logra el retorno de la democracia. Esto se efectúa en 1982, exactamente el 10 de octubre, el cual hoy, este día, es nominado como el Día de la Democracia. En 1982 entra como presidente Hernán Siles Suazo, quien fue ganador en las elecciones de 1980, pero el Congreso le dio el poder y también el general Guido Vildoso no tuvo más que entregar el mando de la nación a Hernán Siles Suazo con su partido, la UDP, Unidad Democrática Popular. El gobierno de Hernán Siles Suazo enfrentó una terrible crisis e inflación en nuestro país, producto del manejo malo que tuvieron los presidentes dictadores, los militares. Nuestro país entró en una crisis la cual Hernán Siles Suazo no pudo solucionar. Cuando fue posesionado Hernán Siles Suazo, mucha gente tuvo esperanzas en él. Después de su posesión en el poder legislativo, al dirigirse al Palacio de Gobierno, mucha gente asistió a la Plaza Murillo en La Paz y vio con esperanzas al doctor Hernán Siles Suazo en la dirección del país. En su discurso incluso indicó que solo le bastaría 100 días para arreglar la situación del país, lo cual no fue hecho. Incluso desde su posesión tuvo dificultades al entremezclar su discurso, lo cual se notó en ese momento. Y su gobierno se caracterizó por esta terrible inflación, hasta llegó a una hiperinflación, donde cada día subía el precio de las cosas. Un día estaba 10 centavos, el día siguiente 20 centavos, así. Fue terrible, tiempos de crisis, los mercados estaban vacíos. Para comprar 10 panes la gente hacía fila desde las 3 de la mañana en las panaderías. Enfrentó problemas sociales, ya la gente empezó a realizar marchas y tuvo que dejar su gobierno en 1985 llamando a elecciones, ya que no pudo sostener la marcha del país. Y llega como salvador Víctor Paz Estenssoro, que anteriormente habíamos estudiado en la Revolución de 1952, y otra vez retoma la presidencia Víctor Paz Estenssoro en 1985. Llega como un salvador, ya que él trae el decreto del 21060, lo cual en su momento fue la solución para la crisis que estaba atravesando el país, ya que con este decreto de la noche a la mañana se solucionó la falta de alimentos, la falta de escasez. Este decreto trajo consigo el cambio de moneda. Se cambió el peso que se tenía en ese tiempo al peso boliviano que hoy manejamos. De ahí llamamos nosotros a los billetes un boliviano o 2 bolivianos, porque anteriormente se llamaba 1 peso, 2 pesos, 10 pesos. De esa manera se llamaba la moneda, la cual estaba devaluándose, y con el cambio del 21060 cambiamos la moneda, y esto lo manejamos hasta hoy. Ahora, también el 21060 trajo la relocalización de los mineros, ya que la mayoría de los mineros estaba pagado por el Estado, pero como ya no podía ser sostenido con este decreto, tuvo que
relocalizar a los mineros. Muchos mineros fueron despedidos y tuvieron que buscar otras fuentes. La mayoría se fue a Santa Cruz a realizar trabajos en agricultura. Fue una medida muy fuerte pero necesaria en ese momento. Luego este decreto trae lo que es la libre oferta y demanda. O sea que el mercado se maneje a través de la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir? A mayor oferta los precios van a bajar y a mayor demanda los precios suben. Y de esa manera se regula el mercado por sí solo. El gobierno ya no tiene que controlar. Abre las fronteras, también abre las exportaciones para nuestro país y hasta hoy seguimos teniendo lo que es la oferta y la demanda. En ese momento fue muy adecuado, pero hoy vemos las consecuencias. En la pandemia hemos visto que hubo mucha demanda de medicamentos, se hicieron subir los medicamentos sin tomar en cuenta lo que estaba provocando en familias que no alcanzaban a comprar, la necesidad. Es un defecto de este decreto 21060 que es producto de una democracia neoliberal, del liberalismo que surgió hace siglos atrás. Este decreto también cambió la ley de impuestos. Se eliminaron muchos impuestos que en ese tiempo se tenía. Víctor Paz Estenssoro llegó como un salvador, llegó a lograr una estabilidad económica en el país. Gobernó hasta 1989, donde en las elecciones ganó Jaime Paz Zamora. No ganó el primer lugar. Resulta que por decisión del Congreso llegó a ser presidente. Se presentaron en estas elecciones estos siguientes partidos: la Falange Socialista Boliviana, el MRTKL, FULCA, ADN, CONDEPA, MIR, MIN, PC1, IU y MNR. Hay que destacar aquí que ya aparece en la vida política los campesinos e indígenas, que hace mucho atrás no estaban tomados en cuenta. Ya ellos se han dado cuenta que la única manera de que sus demandas sean escuchadas es a través de llegar al poder, llegar al gobierno. Mencionamos a Víctor Hugo Cárdenas, que estuvo ahí en estas elecciones ya con su partido. Mencionar al PC1, que era el partido de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en ese tiempo también estudiamos. Al MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada, quien fue realmente el ganador de esta elección, ya que él era el ministro de Economía de Víctor Paz Estenssoro, que trajeron el 21060. Les decía que Jaime Paz Zamora no era el primero en los resultados de las elecciones generales, era el tercero. Goni con 23,1%, ese es el sobrenombre que se da a Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni. Hugo Banzer Suárez de ADN con 22,6% y el MIR con 19,6%. La Constitución indica que un partido político, un representante político, si alcanza el 50 más 1% de los votos, llega a ser directamente presidente. Si no llegaran a ese porcentaje, el Congreso, los senadores y diputados tienen que decidir entre los primeros que han sido votados por las elecciones, se debe de elegir. Y es por eso que ADN y el MIR hacen un acuerdo patriótico. Entre estos dos partidos se unen y hacen que Gonzalo Sánchez de Lozada no sea presidente, y más bien el que salió tercero sea el presidente. Y esto es algo ilógico, ¿no? Pero a través de los mecanismos de la ley fue legal, fue aprobado por la asamblea de ese tiempo. Jaime Paz Zamora gobernó hasta 1993. Su gobierno estuvo marcado por una paz política, pero sí tuvo problemas con lo que es el narcotráfico. Se dice que tuvo vínculos, ¿no?, el gobierno de Jaime Paz Zamora con el narcotráfico. Después de 1993 asume la presidencia Gonzalo Sánchez de Lozada, el cual trajo estas tres leyes principales: la ley de participación popular, la ley de capitalización y la ley de reforma educativa, los cuales tienen sus efectos para más adelante. Fueron extraordinarias proposiciones que pretendían llevar a Bolivia a un desarrollo económico, ya que estábamos considerados un país subdesarrollado.
En cuanto a educación, siempre hubo problemas con el magisterio, con esta dicha reforma educativa, la cual más adelante se supo que fue una copia de la reforma que se llevó a cabo en España en esa época. Y hubo mucha controversia en su aplicación. Incluso se pretendía declarar profesión libre al magisterio. Su gobierno duró hasta 1997, donde en las elecciones fue Hugo Banzer Suárez quien ganó y tomó la presidencia, donde el pueblo se olvidó del año de dictadura que hizo él hace años atrás, 7 años de gobierno, donde hizo perseguir, torturar y asesinar a mucha gente, pero en este periodo democrático vuelve a ser presidente. Resulta que se vio la guerra del gas en Cochabamba en el 2002 durante su gobierno, y después no acaba su gobierno, ya que él estaba enfermo y tuvo que renunciar y dejó el mando a Tuto Quiroga o Jorge Quiroga Ramírez. Él terminó la gestión de Hugo Banzer Suárez con el Plan Dignidad, que empezó con Hugo Banzer Suárez. Este periodo va a continuar hasta que vamos a llegar hasta el 2002. Tenemos que indicar que se realizaron alianzas en esta etapa. Estos partidos tienen esa característica, por eso lo llamamos democracia neoliberal. Aparentemente se enfrentaban uno contra otro, pero en el fondo seguían la misma línea política y entre ellos empezaron a hacer alianzas para indicar quién va a gobernar. Entre las principales alianzas tenemos que mencionar el acuerdo patriótico que llevó a Jaime Paz Zamora como presidente del partido MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ADN con Hugo Banzer Suárez. Este fue el primer acuerdo que se tuvo entre los gobiernos neoliberales, lo cual llevaron como presidente a Jaime Paz Zamora. Se llevó a cabo una coalición en 1993 entre los partidos del MNR, MBL, Movimiento Bolivia Libre, con Marco Antonio Araníbar, MRTKL, que es Víctor Hugo Cárdenas, y lo que es UCS, Unidad Cívica Solidaridad, con su líder máximo que es Max Fernández Rojas. Este personaje fue muy querido. Inició de pobre, huérfano, logró ser uno de los empresarios más grandes del país, era dueño de la Cervecería Boliviana Nacional, murió lamentablemente en un accidente aéreo al entregar algunas obras y la gente lloró su partida. El partido sí existe hoy, pero ya no con la misma intensidad que manejaba Max Fernández. Esta fue la coalición de 1993, por lo que también el MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada tomó el poder y fue presidente. Hay que indicar que su vicepresidente fue Víctor Hugo Cárdenas. Con este apoyo del grupo campesino indígena llegó a ser presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Hay que mencionar ahora la mega coalición de 1997, la que llevó a ADN como el partido político y llevó a Hugo Banzer Suárez como presidente. ADN Hugo Banzer Suárez, MIR con Jaime Paz Zamora, UCS con Max Fernández, esta vez con su hijo Johnny Fernández, CONDEPA, otro partido conocido, Conciencia de Patria, el mencionado Carlos Palenque Avilés, también un personaje que se dice abogaba por la clase social desprivilegiada como son los pobres, campesinos, indígenas. Tenía un pueblo que lo llamaba la Tribuna Libre. Resulta que por situaciones de salud también falleció, tuvo problemas en su matrimonio y le dio un paro cardíaco. Mucha gente lloró por su partida. Un político muy reconocido y muy cercano a las masas populares. NFR, Nueva Fuerza Republicana, con Manfred Reyes Villa. Él era alcalde de Cochabamba y se dice que por su administración Cochabamba mejoró bastante en la parte urbanística, en la construcción de parques, hizo mucho por Cochabamba,
pero también más adelante se descubrió manejos de corrupción y al realizar ese desarrollo en Cochabamba también se lanzó a elecciones nacionales y fue parte de esta mega coalición de 1997 que llevó como presidente a Hugo Banzer Suárez. Dentro de lo que son los gobiernos neoliberales, estudiaremos hasta aquí, luego continuaremos con los siguientes gobiernos en la siguiente clase. Gracias por su atención y que Dios los bendiga.